Ya inicié la grabación, jovencitos. A partir de este momento pueden poner presente. ¿Listo? Mientras yo voy poniendo, habilitando lo que vamos a ver ahora. Esta parte ya la vimos. Profe, una cosita. ¿Te escucho? Veo dos profesores Malgarejo, o sea, apareciendo otro. ¿Es usted también? Un momentito. ¿Ahora aparezco yo? Sí, es que había otro. Sí, no, soy yo. Estoy entrando con mi celular y con mi computadora para poder ver también la clase y verlos mejor. Disculpe, profe. No te preocupes, está bien, está bien. Está bien. Cualquier consulta, sin temor, ¿eh? No se preocupen. Bien, muchachos, vamos a iniciar la parte aplicativa de todo esto que hemos visto. ¿Sí? Ahí está. Ejercicio número 1. Preste bastante atención. Vea usted, mire, nos dice, si el coseno de alfa es igual a 2/3, hallar el seno de alfa. Hemos hablado de las razones trigonométricas y estas se definen en un triángulo rectángulo. Y el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante tienen una forma particular de definirse. ¿Sí? En ese sentido, vamos a partir por ahí, del dato. Dice, si el coseno de alfa es 2/3, ahí lo tenemos. El coseno de alfa es 2/3. ¿Bien? Bien, ahora nosotros sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, por definición. Aquí vamos a establecer un momentito. Ya. Vamos a establecer lo siguiente. Préstame atención. Vamos a establecer una relación entre él y él en forma práctica. ¿Sí? Ahí está. Ya, vamos a seguir. Presta atención. ¿Qué es lo que va a hacer el profesor? Ahí está. Mira la pantalla. Vamos a decir lo siguiente, que el cateto adyacente vale 2 y en forma práctica la hipotenusa sea 3. Entonces, haciendo esto en forma práctica, yo sé que toda razón trigonométrica se define en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, es importante ubicarnos en un triángulo rectángulo que contenga a este argumento alfa, porque cuando decimos seno, coseno, tangente, cotangente respecto de un ángulo, ese ángulo es el ángulo agudo de un triángulo rectángulo. ¿Vio? Tengo el cateto adyacente, obviamente respecto de alfa, vea la pantalla, y lo voy a ubicar. Aquí está alfa, él es el cateto adyacente y él es el cateto opuesto. El cateto adyacente vale 2. Hemos dicho en forma práctica eso. Y él es la hipotenusa. La hipotenusa vale 3. ¿Bien, campeón? Ya tenemos eso. Cateto adyacente e hipotenusa. Listo. ¿Qué nos falta? El cateto opuesto. Para ello, vamos a recurrir a esta herramienta matemática que es el teorema de Pitágoras, que decía, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Cateto adyacente y cateto opuesto son los catetos. Hipotenusa cuadrado. Pero yo no quiero hipotenusa. Conozco la hipotenusa. Conozco el cateto adyacente. Quiero este cateto, que es el cateto opuesto. Él pasaría a restar y él pasa como raíz cuadrada. Mira la expresión que tenemos. El cateto opuesto es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Reemplazamos. Hipotenusa vale 3, el cateto adyacente vale 2. 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado es 4. 9 menos 4. Eso es 5. O sea, tendríamos la raíz cuadrada de 5. Como raíz de 5 no es exacta, este cateto opuesto respecto de alfa vale raíz de 5. Bien, ya tenemos eso. Dato. Si conozco los tres lados de un triángulo rectángulo, la hipotenusa y sus dos catetos, estoy en condiciones de saber o poder indicar cuánto vale el seno. Según lo que hemos visto, el seno se define como
cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, ¿quién es el cateto opuesto respecto de alfa? Ahí está su valor, raíz cuadrada de 5. Y tu hipotenusa mide 3. Reemplazamos. Raíz de 5 sobre 3. O sea que el seno de alfa es raíz de 5 dividido sobre 3. Bien, eso sería la respuesta a este ejercicio. ¿Pregunta, jovencitos? No, profe, todo bien. ¿Pregunta? No, profesor. Todo claro, profe. Sin miedo, pregunten. Bien, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. A ver, más o menos aquí seguimos y decimos ejercicio número 2. La temática, el criterio, la forma de es parecido a lo que acabamos de ver. Importante, tenemos un dato que lo están viendo, que es la tangente del ángulo teta. ¿Sí? Vale 5 sobre 12. Y a partir de aquí necesito conocer R, que es igual a la cosecante de teta menos la cotangente de teta. Procedimiento resolutivo. Partimos del dato que si la tangente de teta es 5 sobre 12, debo recordar cómo se define tangente. Era coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí lo tenemos. Bien, muchachos. Ahí está. Sí, ya lo tenemos. Ahora, hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer una comparación y igualdad, pero en forma práctica. ¿Sí? Voy a decir que co, o sea, cateto opuesto, es 5 y K es 12. ¿Ve usted? Cateto opuesto vale 5 y cateto adyacente vale 12. Él con él y él con él. En forma práctica. ¿Ya, campeón? ¿Ya, princesas? Préstenme atención. Ya conozco el cateto adyacente y el cateto opuesto y sé que es respecto de un ángulo teta y eso debe estar ubicado en un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Ahí está teta. Ángulo recto, catetos e hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Él. ¿Cuánto vale? 12. ¿Quién es el cateto opuesto? A teta. Él. ¿Cuánto vale? 5. Ahí está. ¿Necesito conocer la hipotenusa? Sí, necesito conocer la hipotenusa para poder definir estas razones trigonométricas. La hipotenusa es desconocida, pero usamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, los catetos, su medida obviamente valen 12 y 5. Sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado es 12 por 12, o sea, 144. 5 al cuadrado es 25. Tenemos aquí raíz de 144 más 25 sería 169. Y 169 tiene raíz cuadrada exacta. En ese sentido, esto es 13. Es decir, esta hipotenusa va a tener una medida de 13. ¿Sí? Ahí tengo los lados de este triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo es teta. Bien, préstame atención. Ahora ya hemos utilizado este dato para hacer todo este proceso y llegar a conocer los lados del triángulo rectángulo que contiene el ángulo agudo teta. ¿Sí? Entonces ahora lo que pasa es, vamos a calcular, ir detrás de lo que queremos. Vamos a ir detrás de R, que es cosecante de teta menos cotangente de teta. Vamos a calcular esto. Para ello, yo debo tener mi formulario, yo sé que no lo tienen algunos, ¿sí? Es la cosecante y la cotangente se definen como, ahí lo tenemos, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, menos cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Tenemos esos valores consignados aquí? Sí. ¿Cuánto vale tu hipotenusa? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Ahí están. Observa. Hecho esto, es reemplazar. Sería
Hipotenusa 13, cateto opuesto 5. Ahí está, 13 quintos. Menos. Ahora, cateto adyacente vale 12, cateto opuesto 5. Reemplazamos aquí y colocamos su valor acá. 12 sobre 5. Fracciones homogéneas. Resto numeradores y pongo el mismo denominador. 13 menos 12 es 1 sobre 5. Es decir, este valor de R que queríamos encontrar vale un quinto. Vale un quinto. Bien, muchachos. Y es así como llegamos a la respuesta de este ejercicio. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profesor. Profesor, todo bien. Seguimos. Ahí está. Ejercicio número 3 del siguiente gráfico. Ya la mecánica de lo que hemos visto cambió. Ahora tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Tengo un triángulo rectángulo y me dan sus lados. Un cateto vale A, el otro cateto vale 10 y la hipotenusa vale A más 2. A partir de aquí, te piden hallar M igual a secante de teta menos tangente de teta. El problema cambió. Ya no te doy el valor de una de las razones trigonométricas de teta. Te doy la figura y es un triángulo rectángulo. Observar este triángulo rectángulo debe llamar mi atención y me debe decir, si conozco dos lados en función de A y un valor conocido, herramienta matemática a usar en el proceso resolutivo se llama teorema de Pitágoras. ¿Qué dice teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? A más 2. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más 10 al cuadrado. Aplicación del teorema de Pitágoras. Bien, un pasito adicional que no le he puesto en el PPT, pero vamos a ver. Primero recordar algo, ¿sí? Que es una propiedad del álgebra. Se llama diferencia de cuadrados. Ahí lo tenemos. Mira la pantalla. Diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Qué te dice? Si yo tengo una cantidad al cuadrado menos otra cantidad elevada al cuadrado, esto es igual. Diferencia de cuadrados. ¿Sí? Esto es igual a la suma de dichas cantidades, es decir, triangulito más bolita, multiplicado por la suma, por la diferencia de triangulito menos bolita. Ahí lo tenemos. Esto que tú ves es un producto notable que lo vamos a ver, de hecho, en el curso de álgebra. ¿Ya? Lo van a ver. Ahí lo tenemos. Aquí, observo, porque la situación es la siguiente. Observo, ¿sí? Y comparo. Y a través de la observación, triangulito es A más 2. O sea, primero, para aplicar esto, este señor va a pasar al otro miembro a restar. Voy a tener así, A más 2 elevado al cuadrado menos A al cuadrado. Esto sería igual a 10 al cuadrado. Ahora sí. Bien, ahora sí. Tú vas a observar. ¿Qué voy a observar, profesor? Esta partecita. Se parece a esta primera parte. Observo y comparo. ¿Quién es triangulito? ¿Y quién es bolita? ¿Sí? Triangulito sería A más 2 y bolita A. A más 2 más A. Mira lo que nos sale. A más 2 más A es 2A más 2. A más 2, la diferencia. Por la diferencia. A más 2 menos A es 2. 100, 2 pasa a dividir a 100. Sería 50. Este más 2 pasa a restar a ese 50 que quedó, te queda 48. Este 2 pasa a dividir, te quedaría 24. A vale 24. Este valor de A, aplicando el teorema de Pitágoras, toma el valor de 24. ¿Bien? Hecho esto y dicho esto, vamos a hacer lo siguiente, reemplazar. Vamos a graficar. Mire, tenemos que, ¿qué es lo que tenemos ahora? Si A vale 24, esta hipotenusa valdría 26, él vale 24 y él vale 10. Aquí, mire usted, ya he reemplazado el valor de A y ahora tengo el triángulo rectángulo con sus lados conocidos y el ángulo teta. Y estoy en condiciones de ir detrás de la respuesta. M es secante de teta menos tangente de teta. Es lo que me están pidiendo.
¿Se da cuenta? Por definición, secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente. Ahí está. Hipotenusa sobre cateto adyacente. L secante menos tangente, coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por propiedad, ahí lo tenemos. Bien. Hecho esto, reemplazo valores. Hipotenusa, 26, cateto adyacente a teta, 10, cateto opuesto 24. 26 sobre 10 menos 24 sobre 10. Fracciones homogéneas. 26 menos 24, eso es 2. Como son homogéneas, se pone el mismo denominador. 2 sobre 10. Mitad y mitad. M tomaría el valor de 1/5. Ahí tenemos la respuesta a este ejercicio. ¿Bien? ¿Preguntas? No, profesor. Never. Todo bien. Listo, vamos a seguir. ¿Sí? Después del problema 4 voy a hacer una pausa por cuestiones de tiempo en el video para compartirlo porque estoy viendo que ahí tenemos. Mira la figura que usted está viendo aquí. No te estreses. Esta figura nos va a servir para calcular la tangente de alfa a partir del gráfico. Ahora vamos a observar. ¿Qué debo recordar? Para poder calcular razones trigonométricas, porque la tangente de alfa es una razón trigonométrica, ¿sí? Para poder calcular razones trigonométricas, yo debo ubicar al ángulo alfa dentro de un triángulo rectángulo. Miro esta figura, veo, aquí hay un triángulo rectángulo. Mira el puntero láser, ¿eh? Él es un triángulo rectángulo. Él es alfa y este lado vale 2. Por aquí tengo otro triángulo rectángulo, mira aquí. ¿Ves este triángulo rectángulo? Él vale 2, aquí está el ángulo, el triángulo BPC. La hipotenusa vale 3 y este señor vale 2. ¿Sí? Pero alfa debe de estar dentro de un triángulo rectángulo. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a partir en primer lugar en el triángulo BPC. ¿Sí? Por teorema de Pitágoras en el triángulo BPC. ¿Sí? BPC. ¿Cuál, profesor? Mira la pantalla. La magia de la tecnología me ayudó a sombrear de amarillo el triángulo BPC. BPC. Es rectángulo, él vale 90 grados. Él es hipotenusa, él es cateto. Quiero conocer el otro cateto. Pitágoras. PC es un cateto. Es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es el lado BC al cuadrado, menos BP, que es el otro cateto al cuadrado. Pitágoras. Esto se resume en 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Obviamente la raíz de todo eso. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Es la raíz cuadrada de 5. Este lado PC vale 5. Bien, ahí lo tenemos. Aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ubicar, ya tengo todos los lados. Mira aquí. En un triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo, mira el puntero láser, la suma de sus ángulos agudos suman 90 grados. Si él es alfa, él será el complemento de alfa. O sea, lo que le falta para hacer 90. Esta partecita. Vamos a usar el lápiz. Présteme atención. Te decía que este angulito, sería el complemento de alfa. Es decir, que alfa más el complemento de alfa es 90 grados. Conocimientos básicos de geometría. Bien, dicho esto, ahora quiero que prestes atención. Sí, ¿qué significa complemento? Que deben sumar 90. Ellos dos suman 90. Pero mira, este angulito que está aquí, con este que está aquí, forman 90 grados, porque él es un ángulo recto. Si suman ellos dos 90 grados, él es el complemento de alfa, el otro debe ser alfa, porque son complementarios. Es decir, por ángulos complementarios, mira la pantalla, este ángulo BAP, o sea, este ángulo que está aquí, con este ángulo que está aquí deben ser iguales. Él valdría alfa, porque ellos dos suman 90. Y ya tengo a alfa dentro de un triángulo rectángulo cuyos lados son conocidos. Por tanto, tengo las condiciones para calcular la tangente de alfa. En el triángulo BPC, aquí, el que está sombreado de amarillo, tangente de alfa, o sea, tangente de alfa,
solo te concentras ahí. Es cateto opuesto, PC sobre cateto adyacente, BP. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves la pantalla? Pero PC vale raíz de 5 y BP vale 2. Reemplazamos. Raíz de 5 sobre 2. Quiere decir que la tangente de alfa en esta figura es raíz de 5 dividida entre 2. Por tanto, tenemos respuesta. ¿Sí? A ver. Vamos a un ratito. Voy a dejar de compartir. Y